Y vamos arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580 y hoy me acompaña un invitado de lujo, el licenciado Juan Dalmao. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Licenciada, un placer estar con usted de vuelta, siempre dispuesto para estos diálogos que hemos tenido en el pasado y creo que hoy día más urgente que nunca. Efectivamente, y quiero comenzar con un tema del cual estuve trabajando hace muchísimo tiempo. Hubo gente que alertó hace más de 2 o 3 años sobre la crisis que se avecinaba y que iba a impactar a los municipios. Ahora sale a relucir públicamente que hay 37 municipios en graves aprietos financieros al extremo, que es muy probable que se tornen inoperantes. Esta situación fue como patear la lata. Y se pateaba la lata, se planteó ante los 7 jinetes del apocalipsis, se planteó incluso bajo el mandato de Pierluisi, y ahora con Jennifer González hubo una propuesta de el que fuera alcalde de Comerío, que actualmente es senador, José Santiago, que me parece que es muy interesante para buscar una solución permanente a esta crisis. No obstante, ahora lo que se le presenta al país es un rescate, entre comillas, financiero de 35 millones, cuando ya tenemos bien de cerca el colapso de muchos municipios. ¿Qué le parece a usted esto? Me parece que es una situación grave por varias razones. Primero, porque responde a un diseño que venía trayendo la Junta de Control Fiscal como parte también de la eliminación del Fondo de Equiparación, que es una forma de proteger municipios más pequeños, más aislados, pero que pudieran tener unos ingresos suficientes para tener una nómina para servicios esenciales municipales y además de eso poder dar servicios inmediatos. En segundo lugar, la ausencia de acción del gobierno, tanto de la pasada administración como de la actual, en términos de cómo proteger los fondos de esos municipios. Como señalas, más de 30 municipios están amenazados con cerrar operaciones. Y yo creo, Mayra, que hay que poner en contexto la importancia de los servicios municipales que se ofrecen. En ocasiones se utiliza como una muletilla fácil el decir hay que eliminar municipios, hay demasiados municipios. La realidad topográfica y geográfica de Puerto Rico coloca que hay municipios en donde habitan personas en áreas aisladas, que son áreas lejanas y que necesitan tener unos servicios inmediatos. Cuando ha habido emergencias, la línea de primera respuesta han sido los municipios. Y eso lo vimos cuando María, por ejemplo, hubo una desmovilización del gobierno central y una paralización del gobierno federal. Eran los municipios que estaban haciendo lo que podían hacer, aún sin muchos recursos, pero estaban respondiéndole a la ciudadanía. Es un peligro porque lo que se ha anunciado es básicamente un rescate simulado. Estoy de acuerdo. El propio presidente de la Asociación de Alcaldes, que responde a los alcaldes del PNP, ha dicho... De la Federación. De la Federación, perdón, de alcaldes, que responde a los alcaldes del PNP, ha dicho que harían falta más de $100 millones por los recortes que han sufrido. Él dice que hubo un recorte de $151 millones, que eso es una cosa realmente alarmante, pero usted dijo algo que me parece importante enfatizar, porque hay mucha gente que no entiende la importancia de este tema. Y yo quiero que usted entienda, señor y señora que está conectado con Mayra López Mulero a esta hora, que se trata de los recursos necesarios para atender a su viejita que está en su casa solita y que hay que llevarle alimentos y hay que asegurarle algún tipo de atención médica. Se trata de que hay que velar por el cuidado de los niños mientras sus padres están trabajando. Se trata de situaciones de emergencia para atender. Pues mira, se cayó un puente, se cayó un techo de una casa. Eso generalmente son asuntos que de inmediato activan la intervención del alcalde o la alcaldesa, que es la persona más cerca de usted. Así es. Y ahora, con estos recortes, no solamente está en riesgo cerrar 37 municipios, y cuidado si más, sino que lo más drástico es el hecho de que se hayan cruzado de brazos los gobiernos y no buscaran unas opciones para evitar este colapso. Mira, tú traes a la mesa un señalamiento que
es importante. El efecto social y humano que puede tener el que se cierren 37 municipios o más, eso tiene un efecto, por ejemplo, en términos demográficos, Puerto Rico es una población de adultos mayores. Sí. Muchos de esos adultos mayores, debido a la migración, están viviendo en soledad. ¿Verdad? Y necesitan cuidadores y cuidadoras. Por ejemplo, yo he tenido reuniones con alcaldes, como ocurrió con el alcalde de Cuamo, Tato García Padilla. El municipio se encarga de preparar unos almuerzos que se reparten para la población que no tienen acceso a por lo menos tener unas comidas calientes al día. Hay otros alcaldes que tienen, ¿verdad?, unos servicios de enfermería. Son consecuencias humanas que se tendrían que renunciar y básicamente dejar en soledad a muchas personas que dependen de ellos. Muchos alcaldes incluso dan servicios a cosas que debería dar el gobierno central. De acuerdo. Y son los alcaldes, como están en primera fila, los que tienen que responderle a la ciudadanía. Bueno, la propia gobernadora en la conferencia de prensa, Juan, dice, bueno, pero no se preocupen nadie porque yo estoy segura que ustedes van a dar el servicio aunque no haya dinero. Y eso me parece tan superfluo en términos de análisis. Miren, no, la desesperación que deben sentir esos líderes, hombres y mujeres que están a la cabeza de cada municipio cuando se ven impotentes para poder buscar los recursos necesarios en atención a las necesidades apremiantes de la población. O sea, esto es un asunto bien serio. Sí. Entonces, a mí me causa mucho malestar darme cuenta de que, bueno, pues entonces vamos a hablar de consorcio, vamos a hablar de eliminar municipios, de fusión de municipios. Sí, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo se trastoca el ordenamiento jurídico en relación a estos temas? Así es. Y siendo el municipio probablemente el microcosmo que más o menos refleja por dónde va la atención a las necesidades de la gente. Mira, por ejemplo, yo este domingo estuve en Jayuya, en el barrio, en el área de Coabey. Eso es un área lejana al casco del pueblo de Jayuya. Con las copiosas lluvias había derrumbes y había carreteras que estaban intransitables. Y eso es por poner ese ejemplo que fue este domingo. Pero igualmente vimos hoy, como en el caso del municipio de Río Grande, ha tenido también unos derrumbes en un área donde hay una cantidad de familias que se ven impactadas y que no tienen ahora acceso a poder salir. Es el municipio el primero que responde porque el gobierno central no había llegado. Son consecuencias muy serias y es verdad que en ocasiones municipios han creado consorcios para apoyarse mutuamente. Claro, para algunos servicios. Pero de eso a lo que está planteado, que es el desmantelamiento de una estructura administrativa inmediata municipal, es algo muy peligroso y va a tener consecuencias sociales y consecuencias humanas. La policía municipal, por ejemplo, que da una seguridad inmediata también, con la limitación que tenemos del reclutamiento de policía de Puerto Rico. Así que esto va a tener consecuencias muy serias. Y moviéndonos un poquito y poniéndonos suspicaces en el término político, ¿cómo se va a distribuir el bacalao entre municipios rojos y azules, sobre todo cuando es tan escaso el plato? Y por ahí está también la gobernadora diciendo, no, tienen hasta este viernes para someterme una radiografía de cómo están sus finanzas. Ajá, en serio. No, y todos sabemos que si el criterio va a ser el de la gobernadora, el que va a privar para la distribución de esos 38 millones, vamos a ver cuáles van, si es objetivo, como dice el de gerencia y presupuesto, o si va a estar matizado por la politiquería. Bueno, si algo hemos aprendido por hablar de la redistribución electoral que se realiza cada 10 años, ese bacalao se lo reparten de acuerdo a los intereses político-partidistas de quienes dominan. Que es insuficiente, desde luego, muy insuficiente. Así es. Y por lo tanto, hay dos aspectos, Mayra, que se ha planteado públicamente. Uno es que la Junta de Control Fiscal no ha autorizado el desembolso de unos fondos que ya estaban asignados para este presupuesto, el que está corriendo. Y los alcaldes están diciendo, desembolsen ese dinero porque son cerca de 20 y tantos millones de dólares. Y está entonces el otro aspecto de que para el nuevo presupuesto que correría a partir del 1 de julio, no se le han asignado los fondos de los servicios básicos que tocaba de señalar. Así que ha habido una actitud penalizante por parte de la Junta, que tiene una obsesión con el tema de desmantelar municipios, pero también ha habido una actitud
de parte del gobierno, particularmente la gobernadora, por esas expresiones que hace ayer, de bajar la cabeza y aceptarlo como si eso fuera un hecho. Y, por ejemplo, yo he escuchado en el pasado personas decir, bueno, pero ¿por qué no van Barranquita, Comerío, Corozal, Naranjito a los servicios que dan en Bayamón? Bueno, porque no todo el mundo tiene transportación, porque aquí no hay un sistema de transportación pública, porque además hay personas solas que no tienen esa facilidad. Además que hay unos presupuestos para determinadas poblaciones. Claro. Y o sea, si no vamos a desvestir un santo para vestir otro, porque movemos la crisis del municipio a otro municipio. O sea, eso no es la alternativa, ¿verdad? Y obviamente yo me planteo si toda esta situación caótica que refleja, por ejemplo, el tema de los municipios, es alguna de las razones por las cuales Jennifer González está renuente a dar un mensaje de Estado para hablarle al país sobre la situación que está viviendo Puerto Rico en estos términos. Y mucha gente se cree que eso es opcional, que eso es discreción del dignatario, si da el mensaje o no. Mire, el artículo 4 de nuestra Constitución exige que al inicio de cada sesión ordinaria, el dignatario dé el mensaje. Entonces, la gobernadora, ¿verdad?, en el pasado ha estado desafiando todos los protocolos habidos y por haber. Recuerdo cuando asumió el cargo el licenciado Dalmau, que ella alteró el contenido, la letra del juramento, cuando la juez presidenta le estaba tomando el mismo. Y ahora pretende cambiar la Constitución y dice, no, pues yo lo voy a mandar por escrito, o bueno, como si no tiene interés. ¿Cuál es su interpretación de esa postura de Jennifer González? Mira, Mayra, voy a decir esto y no quiero sonar superficial, pero es que hay que decirlo. Ella está gobernando como si se tratara de la Casa de los Famosos. Ajá. Es más bien un fin de entretenimiento y distracción. Los reality show. Exactamente, en lugar de ejecutar los asuntos de gobernanza. Tú señalas correctamente, la Constitución dispone que al inicio de cada sesión ordinaria, el mandatario, la gobernante, dé un mensaje de la situación de Estado y del Tesoro de Puerto Rico, es decir, también los asuntos presupuestarios. Eso no ha ocurrido, ya estamos a cerca de 5 meses de su gobernación. No parece haber asomo, y ya la sesión termina el 30 de junio. Estamos hablando de aquí a un mes, bueno, casi. Y aparte de eso, durante esos 5 meses y un poco más, hemos visto que el gobierno, por lo menos es la percepción de la mayoría de la gente pensante en Puerto Rico, que este gobierno no arranca, que no hay gobierno, que estamos a la deriva, que no hay dirección, que no hay coherencia. Y lo que impera es la improvisación, la torpeza. ¿Y dónde queda retratado esa circunstancia? Con el bollete de los nombramientos a cargos bien importantes. Sí. Me gustaría una evaluación, una mirada tuya a esa circunstancia y desde su óptica, ¿qué refleja eso desatino que ha estado reiteradamente cometiendo en la administración de la gobernadora? Mira, primero, parece mentira que a estas alturas, a cerca de 5 meses de su gobernanza, no hay una línea sucesoral definida en su gabinete. No hay Secretaría de Estado, no hay Secretaría de Justicia, retiraron al del Trabajo que le sigue al de Hacienda. Los nombramientos que sí ha logrado hacer, algunos bajo un manto de señalamiento y escándalo, como ocurrió con el Departamento de Salud. Recursos naturales. Así es, recursos naturales. Todo el mundo pensaba que ese señor no lo iban a confirmar. Así es, o sea que tampoco es que los que le han confirmado son motivo de celebración. Sí, sí. Y yo creo, Mayra, que hay 2 aspectos que hay que evaluar. Uno, el que no hubo preparación para ejecutar las obligaciones de gobierno en Puerto Rico por parte de la gobernadora y su equipo de trabajo. Y número 2, el efecto que esto tiene en las agencias, porque yo he escuchado a personas decir, bueno, pero total, las agencias están corriendo. Eso no es verdad. No es verdad. El efecto de desmoralización, el efecto de desmovilización en muchas agencias, porque si no tienes un jefe de agencia que da certeza sobre determinaciones administrativas, pues la gente se queda desmotivada y desmovilizada. Hay incertidumbre, hay incluso... Vamos a coger el ejemplo que yo más conozco por razones evidentes del Departamento de Justicia. Mira, esos 5 meses que Janet Parra estuvo calentando esa silla, fueron suficientes para abrir unos abismos entre
parcelas del poder que imperan dentro del Departamento de Justicia. Y eso es la realidad. Y eso se refleja en los tribunales y en las investigaciones y en los servicios. Y eso, pues ahí lo tiene. Y lo estamos replicando no solamente en justicia, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Estado. O sea, esto es realmente algo inusitado. Yo nunca pensé que íbamos a ver algo así. Sí. Y además, sobre todo cuando la gobernadora planteó que tenía cerca de 8,000 un mes para personas que estaban disponibles para su gobierno, y resulta ser que no ha podido llenar las plazas principales de su gobierno. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que muchas personas no se sienten convocadas para aceptar posiciones en un gobierno de improvisación, de reality show, de casa de los famosos. Y de falta de respeto y de abusos de poder. Claro. Cuando tienes personas que... El criterio que se ha utilizado, Mayra, para nombrar a muchas de las personas que Jennifer ha nombrado, es el criterio de lealtad política personal. Incondicionalismo a la enésima potencia. Así es, no es ejecución de gobierno, no es mérito propio. Y ni siquiera es asesorar, porque un asesor le suple, le complementa al líder. Y se trata precisamente de hacer causa común entre las mentes que tienen un objetivo, ¿verdad? Y un fin común. Y eso yo no lo estoy viendo. Hay quien habla de que en este país gobierna Domenech y Verónica Ferrajoli, y que, ¿verdad? A mí me parece en muchos casos que la gobernadora se comporta como si fuera empleada del señor Domenech. Esa es la impresión que yo he recogido en la calle de la gente. Yo estoy visitando todos los pueblos en Puerto Rico, y la impresión de la gente es que ese es un matrimonio que tiene un control sobre la gobernadora por alguna motivación, conocimiento o por alguna, ¿verdad?, alguna causa en donde la gobernadora ha rendido sus obligaciones de gobernanza, como tú señalas correctamente, como si fuera más empleada de ese matrimonio que su jefa. Pero tiene que tener mucho cuidado, porque los Federico y los Cocorocos están activos, y ese gran jurado se está viendo con mucha frecuencia, y ya por ahí hay una investigación en curso en torno a unas alegaciones de que hay unos cabilderos, ¡ay, perdón por existir!, que están metiendo su manita para favorecer a unas firmas de seguridad, ¡ay, perdón nuevamente por existir! Y eso ha captado la atención de los Federico. Y obviamente hemos visto que cada vez esta gente se confía más y más y se creen omnipotentes, al extremo de que esas prepotencias y esas conductas han generado un choque de trenes entre personas que comparten temperamentos similares. Así es. El tranque que hay entre Fortaleza y el Senado no es un secreto para nadie. Oye, pero por ahí está hoy Tomás Rivera Chatz insistiendo en que la oposición puede asegurar que hay una guerra, pero que eso es totalmente falso, porque él insistentemente le ha dicho a Jennifer que él la quiere ayudar y la va a ayudar, y que, ¿verdad?, lo que está mal está mal, y evidentemente insiste en que no hay una guerra. No obstante, salió por ahí Carmelo Ríos, hizo unas expresiones que no son muy consonas con lo que dice Tomás Rivera Chatz. ¿Por qué quieren tapar el cielo con la mano? Mira, el viejo refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Yo creo que aquí hay un elemento tras bastidores que no se discute lo suficiente. Jennifer logró hacer algo que no se había hecho nunca antes en Puerto Rico. Retó a un incumbente de su propio partido en una primaria, le ganó y lo desplazó. Pero eso que pareció ser un éxito para ella en aquel momento, es su actual amenaza. De acuerdo. Hay personas dentro de su partido que ya ven la posibilidad de que a Jennifer se le puede retar por falta de viabilidad política. Y eso es lo que se está comentando por los pasillos. Yo estuve leyendo un artículo de alguien que yo admiro y respeto muchísimo, que es Víctor García San Inocencio. Y él básicamente elabora un pensamiento que comparte con los lectores, y yo exhorto a que todo el mundo lo lea, está en Noticel, de que, ojo, que por ahí se acerca el verano. Haciendo una alusión clara a lo que ocurrió en el 2019 con Ricardo Rosselló. Y en esta ocasión, esta administración ha sido todavía más torpe.
Y volvemos al punto, y él señala que ante la incompetencia y a la falta de gobierno, no descarta que el país se levante nuevamente a exigir la salida de esta señora, tomando en cuenta como agravantes al tema que no está la línea definida de sucesores conforme a nuestra Constitución. O sea, que hay unos riesgos reales. Pero yo pienso que me da la impresión a mí de que hay mucho revanchismo también por parte de la administración, que se han querido aislar de su propia gente. Bueno, primero, Jennifer González tuvo 41% de los votos. 59% del electorado no la favoreció. Claro. Segundo, hay una fragilidad por la improvisación de su gobierno, aún más frágil que en el pasado lo habíamos visto, aún bajo la administración de Ricardo Rosselló. Con las críticas que uno puede tener, pero uno sabía que aunque era un mal mapa de ruta, había un mapa de ruta. Claro. Aquí no lo hay, aquí estamos así. Sí, a la deriva aquí. Y en tercer lugar, yo noto también que se está anticipando para el verano, con mucho tiempo, el hecho de que va a haber apagones masivos. Ahí hay empresas como Luma que están haciendo documentales. Imagínate, los documentales para lavarse la cara. Y para tratar de manipular a la opinión pública, Juan. Claro. O sea, la verdad es que yo me quedo bruta ver cómo se utilizan millones de dólares para hacer un documental, de hecho, que muy probablemente lo paga la gente, nosotros mismos, para venir a lavarle la carita a una empresa que lo único que ha hecho desde que llegó es amasar millones y millones y son un barril sin fondo. Esto no es de gratis, esto no es una dádiva y no han demostrado ninguna empatía por los puertorriqueños. Así es. O sea, su único objetivo es el billete. Entonces, con un documental vienen a tratar de engañar al pueblo. Pero el país tiene en sus manos, ¿verdad? La vivencia. Claro. Y por lo tanto, cuando se va la energía eléctrica, el que pierde sus abastos alimentarios, o el que se le dañan sus enseres, o el que no puede tener un servicio de salud que necesita, lo está sufriendo y lo está viviendo, no importa cuántos documentales se hagan. Claro. Así que, aunque el intento, como tú señalas correctamente, es burdo para manipular la opinión pública, lo hacen de tal forma que obvian el que el país lo está sufriendo. Pueden hacer todos los documentales que quieran. Ya están haciendo la camita, como decía, para tratar de justificar lo que viene. Claro. Y que no sople un vientito, porque así entonces se incrementa el problema. Exactamente. Dios quiere que no venga un huracán, una tormenta, pero mientras si ocurriera, tanto, porque comienza ahora la época de huracán. Juan, pero fíjate si este mundo es ingrato. Que cuando estaban en la campaña, incluyendo a usted, se le atribuía a usted que si ganaba, se iban a ir todos los fondos de los Federico y los Cocoró, que iban a enrollar las carreteras, íbamos a regresar a los taparrabos y al Casabe. Así pero fue. Usted no ganó ella, y eso pasó. El arresto de migrantes en Puerto Rico, la fuga de talentos que no encuentran espacio en el país, la eliminación de fondos federales y asignaciones federales. Ella no ha dado una sola batalla contra las determinaciones de Donald Trump, que en otras jurisdicciones en los Estados Unidos se ha estado batallando en los tribunales para detener los abusos de esa administración. Y con éxito, así mismo es. Ella ha decidido bajar la cabeza. Y en la Universidad de Puerto Rico, del mismo modo, desmantelaron lo que era la Comisión Especial para el Cumplimiento de Equidad de Género y de la comunidad LGBTQ+, en 24 horas después de que Donald Trump firmó la orden ejecutiva, cuando otras universidades en Estados Unidos dieron las batallas. Se quiere eliminar el Instituto de Cultura puertorriqueño. El Instituto de Cultura, para evitar que haya una identidad propia de nuestra nacionalidad y nuestra, ¿verdad?, puertorriqueñidad, y entonces pretenden ponerlo bajo el manto del Departamento de Desarrollo Económico para controlar las estructuras históricas del país para venderlas a precios de pescado bombado. Así que lo que ha ocurrido es algo que todo lo que se dijo en la campaña en mi contra, que era una narrativa de aterrorizar a la gente con la idea de que yo pudiera representar una alternativa de cambio, está ocurriendo con Jennifer González y con Donald Trump, como se dijo en la campaña, porque todo lo que se dijo está ocurriendo, y eso es importante también para que el país que nos escucha tiene que reflexionar. En estos procesos de campaña el voto tiene consecuencias y ya las vemos. Definitivamente, trágicamente las estamos viendo, y en esta ocasión nadie puede decir que no se previno al pueblo. Lo que pasa es que en ocasiones puede más la demagogia y la falsedad y la mentira y la calumnia que la razón. Pero
yo siempre apuesto a mi pueblo, y siempre confío en que tarde o temprano nos levantamos y somos grandes. Gracias. Juan Dalmau, gracias por ser parte de esta conversación de país. Te agradezco mucho, vuelvo a la menor provocación. ¿Cómo no? No se me vaya nadie, no nos callan. Y regresamos a esta conversación de país. Yo recuerdo claramente, querida audiencia, que para el 19 de febrero hubo un alcalde que levantó su voz ante lo que ahora parece eminente con respecto a la crisis y al colapso de muchos municipios que se van a quedar inoperantes. Y cuando él lo dijo con el propósito, desde mi perspectiva, de dar tiempo para buscar soluciones. Lamentablemente, la única solución que hemos visto hasta el momento es lo que Jennifer González llama un rescate financiero, asignando 38 millones, que son totalmente insuficientes, a 78 municipios para distribuirlo de una manera muy particular. Pero vamos a hablar con la persona que levantó su voz inicialmente para denunciar esto que está ocurriendo. Me refiero al alcalde de Comerío, el licenciado Irving Rivera González. Lo tengo en línea telefónica. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ti, Mayra. Yo me encuentro muy bien. Saludo también a todas las personas que nos escuchan. ¿Usted recuerda ese suceso del 19 de febrero donde usted fue entrevistado por un periódico de Puerto Rico en el que usted dijo que era importante hacer un frente común entre los municipios cuyos presupuestos fueron más afectados por la eliminación del fondo de equiparación y así evitar que queden inoperantes al fin del año fiscal? ¿Se acuerda de esas expresiones suyas? Claro que sí, Mayra. Recuerdo muy bien que tan pronto llegué a la Casa Alcaldía, me di a la tarea, ¿verdad?, de ver si podía transmitirle al país la situación que los municipios más pequeños estábamos llevando o estábamos sufriendo y a lo que nos íbamos a enfrentar en los próximos años, buscando precisamente que algunos compañeros reaccionaran y se unieran a mi reclamo, que no fuera solamente el reclamo del alcalde de Comerío, sino el reclamo de todos estos alcaldes, independientemente del partido que se van a ver afectados. Y todos sabemos el resultado. Muchos alcaldes negaron la situación, otros dijeron que habían tomado medidas y evitan entonces ahora la quiebra, pero no podemos tapar el cielo con la mano. Bueno, yo quiero seguir abundando sobre las expresiones que inicialmente usted hizo para alertar al país. El funcionario dijo durante una conferencia de prensa que se celebró en la sede de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico en San Juan, que la Liga de Ciudades analizó el efecto de esta reducción paulatina en los 78 pueblos de la isla. Oigan esto, entre el 50 al 60% de los presupuestos de Comerío, así como Adjuntas, Barranquitas, Florida, Las Marías, Loíza, Maricao, Maunabo y Orocovis fueron y serán los más afectados. Eso parece coincidir con esta fórmula de distribución de los 38 millones que está anunciando como rescate financiero la gobernadora para los municipios. Pero, por otro lado, su homólogo alcalde de Camuy, que también preside la Federación de Alcaldes, dijo claramente que se recortaron 151 millones de dólares del presupuesto aprobado por los 7 jinetes del apocalipsis para los municipios. ¿Cómo vamos con tan pocos recursos a atender tantas necesidades de tantos municipios? Pues precisamente, Mayra, por eso nosotros levantamos la voz en febrero, que todavía había tiempo para de manera sosegada, tranquila, buscar una alternativa. Ahora, ayer la gobernadora hace un anuncio que va a solicitarle a la Junta la asignación de 35 millones. No están en el presupuesto del gobierno presentado, sino están hablando de 35 millones que tenía la Junta en un fondo de reforma municipal que no fueron utilizados. Así que tampoco está claro que la Junta vaya a aprobar eso. Ese llamado rescate financiero, que muy bien tú lo dices, es insuficiente y además se trata de fondos no recurrentes. Es un parcho más que le queremos poner al problema de los municipios. Y me parece a mí también que hay unos fondos CDBGDR en riesgo
y son 158 millones de esos fondos que estaban asignados para el programa City Rehabilitation, de los cuales aparentemente no se ha utilizado suficiente de esos fondos y existe la posibilidad de que los tengamos que devolver. ¿Usted estuvo presente en esa reunión con la gobernadora cuando se estaban discutiendo estos temas? Sí, correcto. ¿Y qué pasó con esto en particular? ¿Eso también es incierto? Pues el problema que hay con los fondos CDBGDR, particularmente del programa de City Revitalization, es que todos esos diseños, todos esos proyectos están sujetos al cumplimiento ambiental. Y en el caso de Comerío, por ejemplo, tenemos 2 proyectos bajo esos fondos sometidos a cumplimiento ambiental, y hasta que el cuerpo de ingenieros nos baje la autorización de que el proyecto cumple ambientalmente, no se pueden utilizar los fondos. El gobierno quiere hoy que nosotros elevemos el gasto a un 20%, pero mientras no baje el cumplimiento ambiental no podemos seguir con los proyectos, no podemos subastarlos, no podemos incrementar el gasto en el caso. ¿Cómo que el gobierno quiere? ¿Cómo que el gobierno quiere que ustedes inflen los números? No entendí eso. La realidad, Mayra, es que el gobierno hizo muchos adelantos de fondos bajo este programa, y cuando ahora le están requiriendo al gobierno la ejecución, están viendo que no hay gasto de estos fondos. Wow. Y los proyectos no se están moviendo principalmente por la permisología ambiental. En el caso de Comerío, nosotros alcanzamos el 20% que ella quería, pero no todos los municipios tienen la posibilidad de alcanzar un 20% porque están detenidos en esta etapa de cumplimiento ambiental. Bueno, y además de eso, también me parece a mí que hay unos trámites burocráticos que requieren algún tipo de expertise o de dominio del lenguaje del difícil, que también retrasa estos trámites, porque incluso la secretaria de la Vivienda, Ciari Pérez, había manifestado que ellos han estado asistiendo a distintos municipios para que puedan presentar las facturas y subirlas al sistema, y que todavía, haciendo esa asistencia, quedan 35 municipios que no han cumplido con ese trámite, y el deadline es este viernes. Entonces también ella adelanta que están buscando para ver si pueden solicitar lo que siempre hacen, seguirla pateando la lata, que es buscar una extensión en el uso de ese dinero federal. Pero lo que estamos hablando, alcalde Rivera, es un cuadro tétrico para los municipios. Y entonces ya estamos a ley de nada para que culmine este presupuesto y comience el otro, y no veo una acción afirmativa lo suficientemente importante para frenar que ya para el 1 de julio podemos tener incluso ayuntamientos cerrados. ¿O yo estoy exagerando? No, Mayra, totalmente de acuerdo. Seguimos pateando la lata, vemos el problema de frente, pero no lo atacamos, y cuando ya es tarde venimos con improvisaciones. Hay múltiples fondos federales que tienen fechas de caducidad, y lo que aparenta ser es que en algún momento ya no van a aprobarnos las extensiones, y muchos proyectos se van a ver afectados. Pero aquí hay realmente una voluntad de salvar a los municipios de manera contundente y permanente, porque la única persona que yo he escuchado que ha planteado una alternativa dirigida a ese objetivo de que sea una solución permanente es el senador José Santiago, que presentó un proyecto de ley en el cual está abriendo la conversación para buscar una opción más definitiva y que se centra en separar el 1% de unos excesos en recaudos que se acumulan anualmente en las arcas del país para desviar esos fondos y ayudar a los municipios que tienen situaciones económicas más serias. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Pues respecto a su afirmación de que no están buscando una solución definitiva, en eso estamos de acuerdo. Tanto las propuestas de la Junta como las de la gobernadora son parchos que no utilizan fondos recurrentes, no establecen una fórmula equitativa para los municipios, sino es que estamos en este momento resolviendo el problema, pero vamos a tenerlo de una manera recurrente. Sobre el proyecto del senador Santiago, me parece que ha sido el mejor proyecto, ¿verdad?, que se ha presentado, pero también tiene sus problemas. Principalmente
la fuente de los fondos. El senador Santiago se basó en que en los pasados años el gobierno central tiene unos sobrantes en su presupuesto y esto puede ponerse disponible a los municipios. Hoy vemos que el cuadro del gobierno, principalmente si tomamos como ejemplo el Departamento de Salud, tiene un déficit de $200 millones. Así que este año probablemente el gobierno no tenga ese sobrante habitual de años anteriores. Así que no había nada para distribuir entre los municipios bajo la fórmula del senador Santiago. Pero sí es el proyecto de ley que entiendo que más se acerca a la cantidad que necesitamos que se identifiquen, cerca de 150 millones o 130 millones, cerca del 1% del presupuesto, pero ni la gobernadora apoya ese proyecto y entiendo que la Junta tampoco lo está apoyando, así que en él no veo las esperanzas. Pero si no apoyan ese proyecto, que es lo único que se ha propuesto que tiene algún nivel de sensatez y que inicia el primer paso para buscar una solución, si ya lo están descartando de antemano, ¿qué nos queda? Pues no tenemos nada, absolutamente nada. Y entonces yo quiero que un poco usted, ¿verdad, alcalde Rivera González, le hable a mi audiencia? Vamos a coger una radiografía del municipio que usted dirige como alcalde. ¿Cuáles son los gastos recurrentes más significativos de un municipio como el suyo, por ejemplo? El gasto mayor que tienen municipios pequeños como el nuestro es el pago de la nómina. Y nosotros dependemos de nuestros empleados para brindar el 100% de nuestros servicios. En el caso de Comerío, nuestros empleados, hemos reducido la cantidad de empleados en una tercera parte, le redujimos la jornada de trabajo a 6 horas diarias. ¿6 horas diarias? Sí, 6 horas diarias. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, 6 horas diarias, son 30 horas a la semana. Okay. Y ya cobran de por sí muy poco nuestros empleados, así que no. O sea, que usted tuvo que hacer ajustes en la nómina para bajar gastos operacionales en ánimo de un poco hacerle frente a la escasez de recursos. Correcto, cerca de 100 empleados menos tenemos en el municipio de Comerío, y continuamos dando los servicios. ¿Cómo lo hacen? No es la misma frecuencia. Bueno, un ama de llave ya no cuida un enfermo, tiene que cuidar 3 enfermos en una misma semana. Wow. Para poder dar abasto. Pero entonces se afecta, que hay de este servicio. Se afecta la calidad del servicio. Sí, ayer mismo, Mayra, nos hicieron firmar, o no nos hicieron, nos propusieron firmar el convenio con carreteras para el próximo año fiscal, pero se olvidaron estos 6 meses. En estos 6 meses nosotros venimos atendiendo las carreteras estatales, instalándolas, deshiervándolas, podándolas, arreglando los hoyos, y el gobierno no nos dio un centavo para eso. Pensábamos que nos iban a dar un reembolso ayer por el trabajo ya realizado y lo que nos queda hasta el 30 de junio, pero no, ahora es prospectivo. Pero ustedes lo hicieron. Pero Irving, ¿ustedes hicieron eso por iniciativa propia o hubo algún tipo de acuerdo previo de que iban a asumir esa responsabilidad bajo la expectativa de que iban a retornar ese dinero de vuelta a las arcas municipales? No, Mayra, por mi experiencia en el gobierno, nosotros los municipios firmamos lo que llamamos en el derecho contratos de adhesión. El gobierno no te da derecho, ninguna oportunidad de sí o sí, de discutir el precio, nada de eso. Pregúntale a Luma, Irving, pregúntale a Luma si ellos saben mucho de eso, de los contratos leoninos, One Way. Pero para mí es bien importante porque usted habla de la nómina, habla de los servicios. En el campo de seguridad, ¿cómo se ha impactado el tema de la seguridad en Comerío como consecuencia de estos ajustes presupuestarios? Pues déjame decirte, Mayra, nosotros hemos llegado a tener una policía municipal de solo 3 efectivos. Uno de ellos es el comisionado, un sargento y un policía. Es lo que nos queda en nuestra fuerza policíaca. ¡Qué bárbaro! Y esto es, pues, a raíz de cada retiro, cada policía que se traslada, pues congelamos la plaza, ¿verdad? Porque es lo que estamos haciendo con todas las personas que se están yendo. Y no tengo, ¿verdad?, la posibilidad de nombrar nuevos policías. Pedí unos fondos a COPS, que los administra el Departamento de Justicia, para 3 policías adicionales y me fueron denegados. Así que desde el punto de vista del municipio, yo solamente te cuento con 3 efectivos. La Policía Estatal, que cubre todo el pueblo, solamente tiene 19, que son insuficientes, ¿verdad?, para brindar seguridad a todo el pueblo.
lo único bueno que puedo señalar es que Comerío es un pueblo tranquilo, ¿verdad? De baja incidencia criminal, ¿verdad? Y no se ha visto afectada mucho la ciudadanía por la falta de seguridad, pero definitivamente nos han afectado la reducción de fondos en poder prestar servicios de seguridad pagando la nómina de nuestros policías. ¿Y los servicios para los niños? En el caso de servicios para niños, nosotros dependemos casi en un 100% de propuestas acuden al Departamento de las Familias, así que esos servicios los seguimos prestando. Sí, tal vez se han visto afectados servicios deportivos a la ciudadanía o a los niños principalmente, ¿verdad? Porque ya tal vez no existen los fondos para el pago de técnicos deportivos y demás. Antes el gobierno proveía técnicos, pero ya esa parte tampoco tenemos el beneficio. Yo estoy realmente impactada con toda esta situación y usted sabe que le he dedicado mucho tiempo a este tema en ánimo de aportar a la conversación y a buscar unir voluntades para evitar que estas cosas ocurran, porque a fin de cuentas, Irving, quien sale lastimado de toda esta crisis y de todo este desmadre es la gente de a pie, es el señor y la señora común y corriente, que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelito. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Y a eso añádele que ya para el 1 de junio comienza la temporada de huracanes en un país donde la actividad climatológica y la situación ambiental provoca que hayan impactos climatológicos con mayor frecuencia. Entonces, pregunto yo, ¿cómo los municipios ante esta realidad presupuestaria van a contar con las herramientas para poder ayudar a su gente en ocasión de alguna emergencia o desastre natural? Usted me dirá. Pues Mayra, es un gran reto que tenemos los municipios. Antes podíamos descansar en que FEMA iba a estar ahí o los fondos de emergencia iban a estar ahí. Ya no contamos con esa alternativa. Así que cada alcalde debe hacer desde sus posibilidades y recursos su propio plan de acción, porque no va a poder depender de ayudas externas, ni federales ni estatales. A mí me gustaría hacer un llamado nuevamente a mis compañeros alcaldes. Tenemos que unir la voluntad para defender a nuestros pueblos. Debemos servir primero a nuestros constituyentes antes que a nuestros partidos o antes que al gobierno central. Ya ha quedado demostrado que tanto al gobierno central como a la Junta no le interesa realmente la condición fiscal de los municipios ni cómo nos vemos afectados. Así que tenemos que juntarnos todos, independientemente de los partidos políticos, y hacer una causa común, no por los municipios, sino por nuestra gente, porque es lo que merecen y exigen de nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa exhortación que usted ha hecho. Trágicamente, no todo el mundo piensa de la misma manera, y cuando uno ve cómo reacciona el presidente de la Federación de Alcaldes versus el presidente de la asociación ante esta crisis, pues te das cuenta que el matiz político partidista siempre está de por medio y opaca la fuerza de ese llamado que usted acaba de exponer en mi programa, don Irving Rivera González. Y mire, yo francamente me parece que esto hay que seguirlo discutiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el periódico del Nuevo Día de hoy, ¿verdad?, se habla de cuáles van a ser los requisitos que se le exigen a los municipios para poder accesar los 35 millones esos del rescate que está anunciando Jennifer González. Y se dice que van a tomar en cuenta la cantidad de los habitantes del municipio, la situación fiscal actual y prospectiva del municipio y las medidas, si alguna, que hayan tomado para atender el problema. Y entonces aparecen los funcionarios de Jennifer y de gerencia de presupuesto diciendo, y oiga esto, esto lo dice el presidente de la Federación de Alcaldes, y parece ser que también lo comparte el presidente de la Federación. Esto no va a ser
yo quiero ayudar a fulano o mengano. La realidad es que esto tiene que hacerse por fórmula, aseguró la gobernadora, flanqueada por los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, Gabriel Hernández y Jorge González, respectivamente. ¿Usted cree que eso es real? ¿Que esto no va a ser para ayudar a unos y a otros no? ¿Y que esto va a ser una fórmula objetiva? ¿Usted cree eso? Pero la experiencia no ha sido así. Hemos visto que en el pasado se ha tratado de ayudar a unos municipios más que a otros, se ha discriminado en términos de carreteras, de reparación de edificios y en otro tipo de medidas. Me gustaría que fuera así, que se utilizaran criterios objetivos para distribuir los fondos y quitar entonces la discreción política del medio, pero la experiencia no ha demostrado que esa es la forma que se hacen las cosas en este país. En el caso de su municipio, ¿ustedes cumplieron con el informe que ella está solicitando? Sí. Ok. Y le pregunto, ¿desde cuándo ustedes tenían conocimiento de que tenían que rendir ese informe que está solicitando la gobernadora? Eso es otra cosa, Mayra. Típicamente cuando el gobierno requiere información nuestra, no nos da suficiente tiempo. Lo sé, por eso le hago la pregunta. Y entonces envían un correo electrónico con un montón de anejos, un montón de informes, para que en estos municipios pequeños sentara la directora de finanzas o algún empleado a que le asista y desconectarse de todas las funciones que tiene que hacer durante una semana para crear informes. Pero aún así, siempre nosotros tratamos de cumplir porque también entendemos que si van a distribuir fondos tienen que conocer nuestra condición, ¿verdad? Para que puedan conocer y justipreciar como cuánto necesitamos. Sí, lo que pasa es, alcalde, el problema es que con el ahorro se cometen muchos errores, ¿verdad? Y entonces se envían los informes, pero se los devuelven porque están mal hechos. Fíjese que el director de OGP, Orlando Rivera, había dicho que 26 municipios entregaron los datos y que restan 21, mientras otros 31 ya definitivamente lo entregaron, pero de manera incompleta. Entonces no adelantamos mucho porque se sigue forzando un proceso que no se domina, que no tienes los recursos para que los municipios lo puedan ejecutar diligentemente. ¿Verdad que eso es parte del problema? Claro, claro que sí. La improvisación y hacer las cosas a la carrera. Patear la lata cuando ya el problema está muy cerca, que es lo que nos ha pasado. Mire, alcalde, usted es economista, ¿verdad? Sí. Usted escuchó, yo leí en esta semana unas expresiones que hizo el director ejecutivo del CRIM, que también hay unos dineros, o sea, si se hace una reforma para liberar del pago del CRIM aquellas propiedades que están dedicadas al título 8, eso reduce los recaudos que también va a impactar a los municipios. ¿Usted vio eso? Sí, correcto. Yo vi la ley que se presentó para eximir aquellas propiedades que se destinen al programa de sección 8 y vi que también que la Junta detuvo la certificación de esta medida porque puede afectar a los municipios hasta 45 millones de dólares y el gobierno no identificó la fuente de sustitución de estos fondos como habitualmente se hace. O sea, se legisla en contra de los fondos municipales, pero no se dice cómo se va a sustituir el ingreso afectado. Y ahí tienes una muestra más de que es una medida fútil y reflexiva, que no es viable, pero ellos insisten en darle la impresión al país de que están haciendo algo a sabiendas de que se lo van a mirar para atrás, porque los 7 jinetes del apocalipsis no van a permitir que eso ocurra si se rompe el tema de la neutralidad de la procedencia de los fondos, ¿entiendes? Así es, Mayra. Así que yo le agradezco a usted que hayamos tenido esta conversación de la forma en que la hemos tenido, de que sencillamente la gente tenga una idea clara de los riesgos que representa que nuestros municipios cierren. Porque quien va a ser el recipiente de tanto dolor es nuestra gente. A usted, honorable Irving Rivera González, gracias por ser parte de esta conversación de país. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Mayra, a ti por la oportunidad y por siempre ayudarnos a levantar la voz para defender a los municipios. De eso se trata. Gracias. Y a usted, querida audiencia, vengo con mi fuerza, con mi libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no pueden hablar. Boricua, ese pensamiento crítico despierto. ¡No nos callan! Mi partido, Puerto Rico. Nos vemos mañana.